Nuevo capítulo en el enfrentamiento entre Gustavo Petro y Efraín Cepeda por la ley de financiamiento. En un nuevo episodio del ya prolongado pulso político entre el presidente Gustavo Petro y el actual presidente del Senado, Efraín Cepeda, volvió a encenderse la polémica por la ley de financiamiento que el Congreso no aprobó a finales del año pasado. Esta decisión, que dejó sin efecto una iniciativa clave del Gobierno nacional para obtener 12 billones de pesos destinados a proyectos estratégicos, ha sido objeto de duras críticas por parte del jefe de Estado, quien responsabiliza directamente a Cepeda y a otros líderes del Congreso de haber saboteado las finanzas públicas del país. Durante su más reciente alocución, transmitida en la noche del lunes, 21 de abril, el presidente Petro dedicó varios minutos a reiterar sus reclamos contra Cepeda. En su discurso, no solo insistió en que la negativa al proyecto afectó gravemente la ejecución de múltiples programas gubernamentales, sino que además acusó a Cepeda de liderar una estrategia política para debilitar su mandato desde el Congreso. Decidieron, como táctica de oposición, desfinanciar al Gobierno nacional. Sabotearon la ley de financiamiento el año pasado, en complicidad con otros actores políticos. El resultado ha sido un presupuesto profundamente desequilibrado, que en lugar de permitirnos avanzar, nos ha obligado a aplazar muchos de los proyectos que este gobierno considera fundamentales para transformar el país, expresó el presidente con visible molestia. Sin embargo, el mandatario también admitió que otros factores han contribuido a la crisis fiscal. Entre ellos mencionó el revés jurídico que sufrió parte de la reforma tributaria, especialmente en lo que respecta a los impuestos dirigidos a grandes empresas del sector extractivo. Según explicó, la caída de esos artículos fue consecuencia de una sentencia judicial que afectó directamente la capacidad de recaudo del Estado. No se trata únicamente de la acción del presidente del Senado. También hay que reconocer que cerca de la mitad de los ingresos proyectados por la reforma tributaria no se materializaron debido al fallo que dejó sin piso jurídico los impuestos que habíamos planteado para las grandes petroleras y carboneras del país, que en realidad son muy pocas. Esto, sumado a otros obstáculos, ha limitado seriamente nuestra capacidad de financiación, añadió Petro. Una de las causas estructurales de esta situación, según el presidente, tiene su raíz en decisiones heredadas del gobierno anterior. Recordó que una parte significativa de los ingresos del Estado en 2023 ya se había comprometido de forma anticipada para pagar la deuda acumulada por el subsidio a la gasolina, una política implementada durante la administración de Iván Duque a través del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, FEPC. El año pasado tuvimos que adelantar recursos que estaban proyectados para 2023, simplemente para cubrir la deuda de casi 70 billones de pesos que dejó el gobierno anterior por subsidiar la gasolina a Ecopetrol. Ese fue uno de los peores errores financieros que hemos tenido que asumir como Estado, y sus consecuencias todavía nos afectan, explicó el mandatario. Como era de esperarse, las declaraciones del presidente no pasaron desapercibidas. Pocas horas después de su intervención, Efraín Cepeda utilizó su cuenta en la red social X, antes Twitter, para responder con contundencia. En su mensaje, el senador desmintió los señalamientos del jefe de Estado y afirmó que la decisión de no aprobar la ley de financiamiento no fue producto de un capricho político, sino de un análisis técnico y detallado que permitió identificar serias deficiencias en la propuesta. Señor presidente Petro, repetir una falsedad no la convierte en verdad. Su estrategia pretende confundir a la opinión pública. Siempre he insistido en que se respete la autonomía del Congreso. Rechazamos su proyecto de ley de financiamiento después de un análisis riguroso, porque consideramos que sus efectos serían más perjudiciales que beneficiosos para la economía nacional, escribió Cepeda. En sus declaraciones, el senador también señaló que la propuesta gubernamental carecía del rigor técnico necesario y había sido elaborada con premura, lo cual impedía un debate legislativo responsable. A su juicio, el rechazo de la ley no obedeció a una maniobra política sino a una postura basada en criterios de responsabilidad institucional. La iniciativa que presentó su gobierno era improvisada, mal sustentada y sin el debido soporte técnico. Por eso fue rechazada. No fue por razones ideológicas ni por oposición sistemática, sino por una evaluación seria que concluyó que ese proyecto no era viable ni conveniente para el país, argumentó el presidente del Senado. Pero Cepeda no se quedó ahí. En su respuesta, también cuestionó duramente al presidente Petro por haber utilizado medios institucionales para lanzar acusaciones personales en su contra. Aseguró que se trataba de un uso inadecuado de los recursos públicos y de un acto de irrespeto hacia los otros poderes del Estado.
No es aceptable que se utilicen los canales nacionales para difamar a otros actores del poder público ni para diseminar información falsa. Esta conducta vulnera principios fundamentales de respeto institucional y transparencia, escribió el senador en su publicación. Además, Cepeda recordó que existe una sentencia judicial que prohíbe al presidente utilizar toda la red de medios públicos para transmitir intervenciones personales o políticas, una norma que, según él, Petro estaría incumpliendo deliberadamente. Exijo que se respete a las instituciones del país. Su reciente desacato al fallo del Consejo de Estado, que le prohíbe abusar de los medios de comunicación públicos para fines personales, demuestra una vez más que usted no valora el principio de separación de poderes, concluyó el senador. Este cruce de declaraciones no es el primero entre ambos líderes. Ya la semana pasada, el presidente Petro había hecho señalamientos similares contra Cepeda, acusándolo abiertamente de obstaculizar su gestión al impedir la aprobación de la ley de financiamiento. En una intervención anterior, el mandatario afirmó que la acción del senador fue deliberada y que sus consecuencias fueron graves para el desarrollo económico del país. Fue brutal el daño que le causó Efraín Cepeda a la nación al impedir la aprobación de esta ley. Estábamos hablando de 12 billones de pesos en nuevos ingresos, que habrían permitido acelerar múltiples proyectos. Ese sabotaje fue enorme, pero estamos trabajando para neutralizar sus efectos con otras estrategias, aseguró el presidente durante una aparición pública el martes anterior. En medio de este cruce de acusaciones, el panorama político se torna cada vez más tenso. El enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo por temas presupuestales y fiscales sigue escalando, mientras múltiples sectores de la sociedad civil, empresarios, analistas y ciudadanos de a pie observan con preocupación cómo la polarización afecta la gobernabilidad y retrasa decisiones clave para el desarrollo del país. La falta de consenso sobre temas tan sensibles como la financiación estatal y la viabilidad de los proyectos estratégicos del gobierno pone de relieve las profundas fracturas que persisten en el sistema político colombiano. A su vez, abre interrogantes sobre el futuro inmediato de la agenda legislativa del presidente Petro, que deberá sortear múltiples obstáculos si pretende avanzar en sus reformas estructurales. Ahora la pregunta es, ¿qué viene después? ¿Logrará el gobierno nacional reestructurar su estrategia fiscal para obtener los recursos que necesita? ¿Habrá nuevas iniciativas tributarias que logren conciliar las expectativas del Ejecutivo con las reservas del Congreso? ¿O persistirá el bloqueo institucional que ha caracterizado buena parte de este periodo legislativo? Lo cierto es que el pulso entre Petro y Cepeda no parece tener un final cercano. Y mientras tanto, los proyectos clave que requieren financiación siguen en espera, atrapados en medio de un ajedrez político que no da tregua. ¿Tú qué opinas sobre este nuevo enfrentamiento entre el presidente Petro y el senador Cepeda? ¿Crees que la ley de financiamiento era una herramienta necesaria o una propuesta mal estructurada? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de los debates políticos más importantes del país, y no olvides activar la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos. Tu voz también es poder.